Y esto fue... ¿Qué? ¿Por qué? La mongola también está viendo. Edwin, Ramiro. El Edwin, el Toño. Saludos a medio metro. ¿Qué para las aguas? ¿Qué morro? ¿Qué morro, morro? ¿Eh? Puro sueño. También piratas. Ahorita transmitimos de nuevo. José Carlos, de Estrella Flores. Ahorita volvemos a transmitir otro rato más.